invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. El doctor Hugo Morales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, está con nosotros y vamos a platicar sobre el convenio que el organismo firmó con el Consejo Consultivo de Vialidad. Y este es un tema importante porque sabemos de las quejas de muchas personas en relación al comportamiento de algunos agentes de vialidad. Dábamos cuenta en el bloque informativo sobre este testimonio que se recupera en relación al comportamiento de lo que sucede en la carretera Torreón-Matamoros, donde pues hay enfrentamientos inclusive entre los ciudadanos y los agentes de vialidad. Hugo, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Arturo González, Marcela Pámanes, te saludamos. ¿Qué tal, Marcela? Arturo, me da gusto saludarlos, así como al auditorio. Pues muchas gracias por el espacio. Precisamente, como comentan ustedes, el viernes de la semana pasada firmamos un convenio de colaboración con el Consejo Ciudadano de Vialidad del municipio de Torreón. Y hay que decir, primero, que este consejo se encuentra constituido básicamente por representantes que, a su vez, tienen o guardan la representación de personas y de organizaciones civiles que han tenido pues activamente mucha participación en diversas ramas y en particular el interés que guardan ellos respecto de los temas de tránsito y vialidad. Uh-huh. Bueno, y el convenio específicamente, ¿de qué da cuenta, Hugo? ¿Cuáles son los compromisos del convenio? Mira, existen básicamente dos desde el punto de vista general. El primero de ellos tiene que ver con compromisos de capacitación y de participación en las capacitaciones que estamos dando en relación a estas cuestiones, ¿no? En esencia, ellos podrían recibirlas o incluso acompañarnos en las que nosotros o pudiéramos otorgar a terceras personas o a grupos que no necesariamente están relacionados con el Consejo. A su vez, también quiero comentarte que uno de los proyectos que tiene la Comisión es generar procesos de transparencia que permitan a la ciudadanía comprender con más claridad cuáles son pues, las actividades que realizamos desde la Comisión y que estos procesos de transparencia den cuenta precisamente de que las investigaciones que realizamos dan lugar en algunos casos a recomendaciones, en algunos otros casos no se recomienda y en algunos otros casos se llega a conciliar. Y precisamente dar a conocer estas pautas de procedimiento que nosotros tenemos resultan de interés, pues primero de promoción en materia de derechos humanos y de las actividades que realiza la Comisión. Pero la parte electoral para mí sería poder facilitar a la ciudadanía herramientas que le permitan participar en las tomas de decisiones y en las políticas públicas que se pueden llegar a generar a partir de las recomendaciones. Uh-huh. ¿Qué tipo de violaciones pudieran estar cometiendo los agentes de vialidad o alguna otra instancia de seguridad? Mira, es común que se presenten desde el punto de vista de instancias de seguridad, tanto en lo estatal como en lo municipal y en algunos casos en lo federal que conocemos, aunque no es de nuestra competencia y repetimos a CNDH. Básicamente estamos hablando de detenciones ilegales, cateos ilegales. Podríamos decir que prácticamente de forma proporcional a la representación y a la presencia que tienen en cada una de las regiones o en cada uno de los municipios es que son señaladas. No podríamos decir que existe una más señalada de forma desproporcional a su actividad. Pero podríamos hablar precisamente del caso de vialidad en el municipio de Torreón como un caso extraordinario dentro de la entidad. Y lo digo extraordinario porque se han presentado, como das cuenta tú, de diversos hechos en los cuales han participado ciudadanos y elementos de tránsito y vialidad, en las cuales de forma indistinta han sido agresores unos y otros, uh-huh, y en otros casos víctimas unos y otros. Y esto dio lugar a que generáramos un informe que dio lugar en una primera instancia a partir de un pequeño grupo de quejas y de investigaciones que se aperturaron de oficio. Y ello dio lugar a que posteriormente fuéramos integrando o acumulando las que en el tiempo se vinieron presentando. De tal suerte que podríamos dividirlo en dos grandes grupos, ¿no? Una de ellas son aquellas quejas o investigaciones de oficio y por otro lado un informe que está analizando el problema estructural que pudiera llegar a presentarse y que se pudiera advertir derivada de las recomendaciones. Uh-huh. Te comento que este convenio tiene mucho que ver con el tema que estoy tocando en este momento y tiene que ver pues precisamente con la necesidad de acercar a aquellos grupos interesados en el tema para poder establecer
precisamente cuáles son los protocolos que nosotros estamos identificando que se tienen que seguir y dejar con claridad si estos se están llevando de forma adecuada, si bien se tienen que modificar o en su defecto si se tienen que implementar nuevos. Hugo, la verdad de las cosas es que en estas confrontaciones que ha habido entre ciudadanos y agentes, ambos dicen tener la razón, ¿no? Aquí hay una suerte de me pasé el rojo, no me pasé el rojo, me pasé el amarillo y tú no tienes por qué detenerme. O voy a 60, a 62 cuando tendría que ir a 60 y entonces no tienes por qué detenerme. Es una resistencia también a la autoridad, ¿no? Mira, me parece que es una doble vía, ¿no? Primero, hay que reconocer que como ciudadanos tendríamos que ver a nuestras autoridades con absoluto respeto, ¿no? Eso yo creo que es indudable. Pero también tenemos que reconocer que ha habido algunos excesos que generan precisamente una animadversión entre el ciudadano y los elementos de vialidad. Yo te puedo advertir de entrada una situación que es interesante, por lo menos en los procesos de capacitación de tránsito y vialidad. El hecho de que se les esté dando en algunos casos una capacitación de primeros respondientes, que no son otra cosa más que reconocerles o darles, desde el punto de vista de su capacitación, un reconocimiento de ser autoridades en materia de seguridad, que no tienen, porque en realidad son elementos que tienen pues más una relación administrativa con el ciudadano, tienen una función efectivamente de servidores públicos, pero que tienen una capacidad administrativa y no del uso de la fuerza. Y esto ha dado lugar pues a que exista una ambigüedad en relación a las facultades que puedan llegar a tener y probablemente un error en el que se encuentren los elementos de seguridad, de tránsito y vialidad, perdón. Y en ese sentido pues existe una clara distinción entre aquellos elementos de las diversas corporaciones de seguridad y de aquellas específicas de tránsito y vialidad. Y me parece que este es uno de los puntos que tendremos que analizar con la ciudadanía para poder dejar de forma muy clara y establecido cuáles son los alcances de las potestades de estos elementos y cuáles son las diferencias que pudieran llegar a existir con los diferentes elementos de las corporaciones de seguridad que sí tienen las facultades que se reconocen como de primer respondiente. Hugo Morales, buenos días. Arturo, qué gusto saludarte. Igualmente. ¿Hasta qué punto estamos hablando de un tema de formación, de educación, incluso de civismo, entre la ciudadanía, no conocer nuestras obligaciones de cómo conducirnos en la vía pública por una parte, en las vialidades, y por la otra tampoco conocer nuestros derechos, y por otra parte las autoridades, en este caso los agentes de tránsito, pues también no tener la formación suficiente en cuanto al respeto de los derechos humanos? Mira, tienes razón en una parte fundamental. Cuando volteamos a señalar a las autoridades, generalmente encontramos deficiencias en las capacitaciones o errores en los protocolos que se están aplicando. En ese punto es donde generalmente podemos recomendar, y esas recomendaciones pues darle un seguimiento para poder modular las políticas y los protocolos que están aplicando. Pero desde el punto de vista ciudadano me parece que estamos ante un momento en el cual existe, pues primero, una animadversión hacia el elemento, porque no se está dando la seguridad de que su comportamiento sea tal vez el que está esperando el ciudadano. Y por otro lado, me parece que existe una clara idea del ciudadano de que puede no atender también algunas de las instrucciones que desde el punto de vista de vialidad debemos atender de forma definitiva, ¿no? Entonces, yo diría que este es un problema que sí es estructural desde el punto de vista social ante la carencia de ese respeto a nuestras autoridades, por un lado, y por otro lado, al exceso del uso de la fuerza que se pudiera estar presentando a partir de capacitaciones equivocadas, como es el caso que comentábamos, de primeros respondientes respecto de autoridades que son eminentemente administrativas. ¿Qué papel pueden jugar en esto de la vigilancia, de la actuación de los agentes de tránsito y del respeto a los derechos de los ciudadanos? La instalación de las múltiples cámaras de videovigilancia que se han desplegado en las ciudades, en el caso de Torreón, pues ya están ahí, cámaras de última generación con
bastantes atributos tecnológicos y bueno, que también han generado una controversia en materia del respeto a los derechos humanos por todo el asunto del reconocimiento facial y demás. Pero bueno, ¿qué papel puede jugar esta tecnología en pues, tratar de vigilar el actuar de los agentes de tránsito, Hugo Morales? Mira, te voy a comentar que yo vería esta situación desde dos puntos sustancialmente diferentes, ¿no? El hecho de que se hayan instalado estas cámaras ha dado lugar pues a un cuestionamiento sobre los riesgos que pueda llegar a tener el uso de la información que se ha venido recabando. Y eso no solamente sucede en el estado de Coahuila. Básicamente la tendencia mundial al cuestionamiento sobre los riesgos que puede llegar a tener la implementación de este tipo de esquemas de seguridad. Por un lado, tendría yo que decir que evidentemente el Estado mexicano, como muchos otros estados que han venido implementando estos esquemas, pues evidentemente sustentan esto también en un derecho humano, que es el derecho a la seguridad pública, el derecho a la paz, el derecho a la justicia. El problema real se encuentra ya reconocido de forma internacional en el tema relacionado con la privacidad, el derecho a la privacidad y el uso de los datos personales. Y aquí es donde los protocolos que dan lugar a el almacenamiento de esta información, incluso desde el proceso de recabar la información, en los esquemas para poder destruir esta información cuando resulte innecesaria. Y finalmente, el modo en el cual tecnológicamente puede estar aislada esta información para que no tenga alguna intervención que dé lugar a alguna filtración, son los puntos torales del respeto a la privacidad y a los derechos humanos de aquellas personas que puedan ser videograbadas. Esta es una primera parte. Te comento también que la Comisión de Derechos Humanos está participando activamente en la generación de un proyecto de ley que el Ejecutivo está trabajando para poder establecer estos primeros controles y también en una segunda etapa en un reglamento específico para que esto se pueda respetar. Aún así, tendrá que ser valorable en el sentido de que se respete en el esquema que estoy comentando, y también por ello estamos invitando no solamente que lo haga la Secretaría de Seguridad Pública, que nosotros participemos, sino que también encontrar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos el cobijo para que esta ley verdaderamente pueda garantizar el respeto a la privacidad. Por otro lado, encontramos que el uso de la videovigilancia puede llegar a captar y eventualmente a almacenar información relativa a los incidentes viales o incluso a problemas entre autoridades y ciudadanos en cualquiera de sus ámbitos, no necesariamente en tránsito y vialidad. Y ello da lugar a que también eventualmente pueda esa información utilizarse desde el punto de vista jurídico con también algunas restricciones, ¿no? Es decir, que las autoridades judiciales puedan obtener esa información mediante una cadena de custodia que garantice la seguridad de la información que contiene este almacenamiento. Bien, Hugo, pues este es un tema para mucho, hay muchos comentarios, los vamos a desahogar en un momento más y te vamos a enviar algunos de ellos directamente para que nos des tu opinión, ¿de acuerdo? Por supuesto, yo estoy al pendiente. Muchísimas gracias. El doctor Hugo Morales estuvo con nosotros. Vamos a la pausa.